Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque nos despertó esta mañana, se acercó, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Estuvimos hablando de lo peligroso que es adorar al Señor, querer adorar al Señor de lejos. Vimos cómo esas 2,5 tribus de Israel no quisieron pasar al otro lado del Jordán, sino que se quedaron muy cómodos del otro lado. Pero nos dimos cuenta que al no estar en la presencia de Dios, al no estar cerca de Él, porque nosotros así lo hemos decidido, no porque Él nos haya dejado, perdemos su protección cuando nos alejamos de Él. Y creyendo que nosotros podemos hacer las cosas solos y nos damos cuenta que no podemos hacer nada si no estamos con Él. Sin Él, nada podemos hacer. El Señor, el amor de Dios por sus ovejas. Él quiso ir al otro lado, hablarle a las ovejas perdidas. Y hizo este milagro de sacarle a este hombre esa legión de demonios que lo aturdían, fíjese. Y mire cuál fue la reacción de la gente. En lugar de maravillarse, mire cuál fue la reacción de la gente. Y nos damos cuenta lo que dice, que es cierto lo que dice 1 Corintios capítulo 2, 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando la gente está alejada de Dios, sin ningún acercamiento, pasa lo que estamos leyendo aquí. No puede discernir las cosas de Dios porque se han de discernir, dice la palabra, espiritualmente. Regresando a Marcos, el verso 15, el capítulo 5, verso 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había estado atormentado del demonio y había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Fíjese, le rogaron al Hijo de Dios que no lo querían ahí, que se fuera. ¿Por qué? Porque los ojos de ellos estaban solamente puestos en lo material, en el negocio que habían perdido con eso de los cerdos. Fíjese, le pidieron que se fuera a pesar, fíjese, de que el Señor había llegado a ese lugar para sanar a los enfermos. Porque seguramente no era solamente este hombre el que estaba lleno de demonios. El lugar debe haber estado súper contaminado. Miren, o sea, no era solamente por la criadera de cerdos, miren, sino que ese lugar debe haber estado espiritualmente súper contaminado. El verso 18 dice: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Por qué sería que el Señor no le permitió a este hombre que se fuera con él? Bien, porque tenía
un propósito divino que cumplir. Tenía que contar lo que el Señor le había hecho en su vida. Su testimonio era muy importante, que contara. Le tenía que contar a los de su región, ya que a él no lo quisieron, le pidieron que se fuera lejos, ¿verdad? Entonces, que él contara lo que le había acontecido, porque seguramente la gente lo conocía y sabía que lo que estaba diciendo era cierto. Así que el testimonio de este hombre era importante que él lo divulgara, que él lo fuera a decir a toda esa gente, fíjese. Lo que le pasó a este hombre es algo profético, fíjese, para todo lo que iba a venir después, porque nos damos cuenta cómo el Señor puede cambiar la vida de un drogadicto, la vida de un asaltante, de un ateo, pongámoslo. Que cuando la gente ve el cambio que el Señor ha hecho en sus vidas, entonces dan su vida, mira, se rinden al Señor, arrepintiéndose de sus pecados. Se rinden al Señor cuando ven esa clase de testimonios, cuando ven lo que Dios hace en la gente que cree, que son fieles a la palabra, que obedecen la palabra. Porque es así como el Señor vive en nuestro corazón, cuando nosotros le creemos a la palabra. El verso 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, las 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Ponga atención en esto. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Esta era la sinagoga donde él había sanado al hombre de la mano seca. Fíjese. Y este principal de esa sinagoga viene, fíjese, a pedirle al Señor, rogándole, dice. Y de esa sinagoga lo habían sacado a él también, si usted se acuerda, fíjese. Pero hoy, por la necesidad que tiene y que había visto las maravillas que hacía Jesús, viene a rogarle que sane a su hija. Fíjese. Dice que se postra a sus pies, dejando todos los perjuicios que tenía atrás. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y mire la actitud que tiene Jesús. Porque si hubiera sido uno de nosotros, yo creo que le hubieras dicho, ajá, ahora sí, ¿verdad? Pues ahora no. Así hubiéramos actuado nosotros. Pero mire cómo actúa el Señor. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Por qué será que esta mujer tenía la seguridad de que si le tocaba el manto al Señor, sanaría de su enfermedad? Porque estaba escrito en la profecía. Ella conocía la profecía que estaba escrita en Malaquías 4:2, que dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre,
nacerá el sol de justicia, y en sus alas, en su manto, mire, traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, dice la profecía. Los estudiosos dicen que esta mujer inmunda representa a la casa de Israel, que se olvidó del Señor y se contaminó con todas a los lugares a donde él iba, y que el principal de la sinagoga, este hombre que viene rogándole, postrándose a sus pies, representa a la casa, a la casa de Judá, que está, la casa de Judá está todavía con el velo, está cegada. Y vamos a leer en Ezequiel 36, el verso 16, para ver un paralelismo con esta mujer. Que dice el verso 16, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Dice el Señor, voy a derramar mi ira, pero mire la misericordia que Él tiene. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré, dice el Señor. La casa de Israel se había contaminado, mire, con inmundicia, estamos leyendo aquí que se había contaminado como la inmundicia de mujer menstruosa. Leímos ahí que dice, pero por amor a su nombre, dice que las va a sanar, que los va a limpiar de todas las inmundicias, como sanó a esta mujer del flujo de sangre. Cuando ella lo tocó, dice el verso 29, enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Mire, esta mujer debe de haber sentido la muerte. Fíjese, era terrible. Primero, porque una mujer en su periodo mensual no podía estar entre la gente, y mucho menos tocar la ropa de un rabino, tocar la ropa de Jesús. Fíjese. Ella pudo haber muerto apedreada en ese mismo momento. Pero mire la fe que tuvo. Ella decía, si solo toco la punta de su manto, yo voy a ser sana. El verso 31 dice, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Fíjese, aunque seguramente dice que una multitud de gente iba con él, y seguramente todos querían tocarlo como para que no, imagínese. Pero era tanto el poder que el Señor cargaba en sí, que dice que él sintió que poder había salido de él. El 33 dice, entonces la mujer, el 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, como para que no, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahí le dijo toda la verdad. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros, porque después que Él viene a nuestra vida y nos toca y nos sana de toda la maldad que hay adentro de nosotros, de nuestra boca, lo único que puede salir es la verdad, es su palabra. Y mire la dulce respuesta que le da el Señor. Y Él le dijo, hija, fíjese, la llamó hija.
Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Mire qué curioso esto. Mientras él sanaba a esta mujer del flujo de sangre que representa a las naciones, vienen a decirle al principal de la sinagoga, que representa a la casa de Judá, que no moleste al maestro, porque su hija está muerta, aparentemente. El verso 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, mire el amor tan grande del Señor: no temas, cree solamente. Mire qué importante es creer en las palabras del Señor Jesús. Solamente cree, porque al que cree, todo le es posible. El 37 dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Así que aparentemente esta niña está enferma, pero cuando él llega, esa niña se levanta. Fíjese. Así también, aparentemente, Judá está dormido, tiene un velo en sus ojos. Pero cuando reconozcan al Mesías, cuando Él venga, entonces van a levantarse como esta niña. El 42 dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Mire qué precioso. Aquí lo dejamos. Pero que el Señor nos ayude a tener fe. Fe en su palabra, mire, porque al que cree, todo le es posible. Le vamos a dar gracias a Él por las peticiones que Él nos ha contestado, y las que están pendientes, acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar, a pedirle a Él para que nos oiga y nos conteste pronto. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos tanto por la instrucción, verso a verso, Señor, de tu palabra, que eso nos acerca a ti, Padre amado. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, que nos abre el entendimiento, nos abre los ojos y llena nuestro corazón de paz. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo, y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, Señor, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, y yo te pido, Señor, que ayudes a esos líderes a que se acerquen a ti, para que puedan gobernar con tu paz y tu justicia a Guatemala. También te pido por el hermano Luis Maya, para que tú tomes el control de su vida, trayéndole paz a su corazón. Oro por la hermana Mercedes, para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada, para que pueda rentar el estudio y esté tranquila, sabiendo que tú tomaste el control. También por Addison te pedimos, Señor, esta jovencita que necesita liberación y está pidiendo ayuda.
Mándale ángeles, Señor, que la ministren, Padre Santo, que la ayuden. Te pido por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte, Señor. Contéstale la petición a esta mamá. También te rogamos por esta jovencita, por Leslie, para que tú pongas tu mano preciosa sobre ella y la sane. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados. Señor, sánalo completamente. Pero también te rogamos que sanes el matrimonio de sus papás. No permita, Señor, que el enemigo ponga sus manos ahí. Por Javier Fernández, Padre amado, háblale a su corazón, Padre Santo. Ayúdalo. Tú conoces su situación, Padre. Protégelo y toca el corazón de Alicia, su esposa, llenándola de paz, para que ella vea que tú todavía haces milagros. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala con fortaleza, Señor, y salud. Ella es tu sierva. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro. Seguimos orando por él, Señor, hasta verlo de pie. Por Iván Avellán, oramos con fe, por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Por Marvin Aguirre Flores, diagnosticado con cirrosis. Él es tu hijo, Señor, ayúdalo. Haz tu voluntad en su vida. Por Edgar, de 45 años, diagnosticado con cáncer, que se encuentra solo aquí, Señor, ayúdalo. Por Andrés, de 23 años, con 3 hijos, tócalo, Padre. Por Cecilia Moncayo, con leucemia, ten misericordia. Por Miguel Vides, de 45 años, con cáncer de próstata y en los huesos, ten misericordia de él. Por José, con cáncer de intestino. Por Irma Fábregas, pon tu mano de poder sobre ella, Señor. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalos. Sana a estas familias, Padre amado, te lo suplico. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, toma tú el control, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos, Señor, bendícelos. Todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles con un toque de sanidad, Padre amado. Por el grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Son el futuro de la iglesia, llámalos por nombre. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Bendícelas, Señor, te los pedimos de todo corazón. Y Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en su cuerpo, Señor. Dale riñones nuevos. A la Raquelita, destápale las arterias, Señor. A la Carol, a la Susi, Señor. Llena sus casas con ángeles que las ministren, Padre Santísimo. Por Audrey, sánala, ella es tu sierva. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan, Señor. Y se acuerde lo que aprendió de niña, para que no se desvíe del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, a este jovencito, Señor. Prepáralo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches, Señor, aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús para que sea Él quien le sane y lo guíe y lo enseñe, para que pueda entrar y heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.